Sean bienvenidos a un nuevo programa de Infocada en Online. Hoy platicaremos sobre la iniciativa de reformas al sistema de pensiones en México. Este 22 de julio, el gobierno federal presentó al Congreso una iniciativa de reformas al sistema de pensiones mexicano. En palabras de actores como la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, AMAFORE, y el Consejo Coordinador Empresarial, esto es un logro conjunto muy importante y beneficioso para la fuerza laboral del país. ¿Qué cambios contempla la reforma? La reforma contempla aumentar del 6.5 al 15% de la aportación obligatoria realizada de manera tripartita entre el trabajador, empresa y gobierno para el ahorro para el retiro de los trabajadores formales. Otro cambio importante está en la disminución de las semanas cotizadas. Hoy, para poder tener acceso a una pensión mínima, en el régimen de la ley de 1997, los trabajadores deben cumplir con 1.250 semanas cotizadas en el mercado laboral formal, es decir, 24 años de su vida laboral formal. La propuesta sugiere reducir a 750 semanas de cotización, es decir, se reduce a menos de 15 años en un trabajo formal. Para platicarnos más sobre este tema, está con nosotros conduciendo este programa el doctor Jaime Alberto Flores, en compañía de los panelistas, la contadora Sandra Cuevas y el maestro Felipe Dionisio. Quédate con nosotros. ¿Qué tal, estimados amigos? Estamos en Infocadem Online y en esta ocasión vamos a platicar de un tema que ha causado revuelo en los últimos tiempos, las modificaciones o la propuesta legislativa de modificación al sistema de pensiones. Quédese con nosotros. Bien, estimados amigos, pues el día de hoy vamos a platicar de un tema que es de suma relevancia, ha causado revuelo en los últimos tiempos, y es la modificación que se propone al sistema de pensiones que tenemos vigente desde 1997, pero efectivamente, como se ha planteado en diversos foros, es un sistema que tiene serias fallas en cuanto al financiamiento. El sistema de Afores no ha sido lo suficientemente completo para poder otorgar unas pensiones dignas a los trabajadores que están pensionando, y de hecho eso se conocía hace mucho tiempo. Sin embargo, hoy existe una propuesta sobre la mesa que habla de modificaciones, que habla de incremento en los montos de aportación, particularmente el que van a hacer los patrones. Y vamos a platicar hoy con nuestros expertos, con la contadora Sandra Cuevas, que como siempre nos acompaña, igual que el maestro Felipe Dionisio, y esperamos que en este programa les demos un poco de ideas respecto de lo que es el concepto y de cuáles son las modificaciones propuestas. ¿Cómo están, estimados? Muy bien, doctor, gracias. Muy bien, doctor, muchas gracias. Bien, qué bueno. Pues vamos a platicar de este sistema de pensiones. Recordarán ustedes, hubo una modificación que entró en vigor a partir del 1 de julio de 1997, en donde fundamentalmente lo que se hizo es crear un sistema de pensiones en el cual se hace un modelo tripartita, aportan patrones, aportan trabajadores, aporta el Estado, pero entre todos llegaban a aportar un porcentaje del 6.5% respecto del salario base de cotización de los trabajadores, mismo que es administrado por las famosas administradoras de fondos para el retiro, un esquema de administración a través de entes privados en donde ellos son los que deciden dónde invertir con ciertas restricciones, los que deciden cómo se va a manejar el dinero de las pensiones de los trabajadores. Pero pues al final del día, y un esquema matemático muy sencillo, nos hemos dado cuenta de que ese dinero redunda en pensiones insuficientes para los trabajadores, lo cual evidentemente deja al descubierto un sistema que no fue planteado adecuadamente, que no fue considerando ciertos factores de crecimiento de la población, de modificaciones al nivel de mortandad de las personas, y que bueno, pues hoy tiene que reformarse. Y lo que vamos a platicar el día de hoy, o lo que me gustaría que nos platicaran, es si el sistema es suficiente o si el sistema va a dejar dudas o va a dejar espacios propicios para que esto no funcione. ¿Ustedes qué creen que va a funcionar? Y primero le pediría a Sandra que nos platicara un poco en qué consisten las modificaciones propuestas por el legislativo. Claro que sí, doctor, muchas gracias. Bueno, el 22 de julio el gobierno nos anunció en las famosas mañaneras, emitieron un documento llamado Fortalecimiento del Sistema de Pensiones.
Este documento consiste básicamente en dar a conocer una reforma al sistema de ahorro para el retiro, lo comúnmente llamado SAT. O los puntos más relevantes que contiene este documento, porque fue una presentación básicamente, a la fecha no hay algo oficial. Entonces, lo que nos dejaron ver a través de este documento fue una reducción en las semanas que requiere para ser beneficiario de la pensión, una reducción de 1,250 semanas a 750 semanas, ¿no? Entonces, ese es uno de los principales, de las principales modificaciones que se muestran en este documento. Y otro que fue, yo creo que el que más nos tiene alarmados, sobre todo, y también llamó más la atención de la gente, de la población, fue ese incremento en las pensiones, ¿no? De una aportación que actualmente se tiene del 6.5, incrementa a un 15%. Eso es lo que se define dentro de los objetivos de esta propuesta y anteceden algunas deficiencias del régimen actual, las que ya nos comentó, doctor, unas semanas cotizadas de 1,250, que es básicamente donde ellos aterrizan una de estas modificaciones, y el bajo nivel de aportaciones que generan las tasas de reemplazo, las cuales consideran insuficientes, además de el ajuste para elevar la pensión, ¿no? ¿Cómo se va a hacer este ajuste? ¿Cómo llegaremos a ese 15% del que nos habla el documento? Entonces, de entrada, eso fue lo que se anunció. Muchos se quedaron con esa idea, pero hay mucho más de fondo, ¿no? A simple vista es muy atractivo, pero dirían por ahí, no todo lo que brilla es oro. Y hay muchos especialistas que han dicho que es una modificación importante, que efectivamente va a cambiar los esquemas de vida de los trabajadores. Sin embargo, bueno, precisando algunos de los puntos que tú comentaste, hay una modificación efectivamente del 6.5 que se aporta hoy para trabajadores y patrones al 15%, trabajadores, patrones y el Estado al 15%, que de hecho representa un incremento del 5.15% que hoy aportan, 5.250 que aportan los patrones, 5.15% que aportan los patrones, hasta un 13.87%, porque prácticamente la reforma se recarga en una aportación adicional de los patrones que se va estableciendo de forma gradual y que, haciendo un poco de cuentas, si hoy los patrones llegan a pagar hasta el 30% del salario base de gestión de los trabajadores, en un futuro estarían pagando prácticamente un 40%, quizás a veces un poco más del 40% de sus salarios, como aportación de seguridad social, lo cual, bueno, tiende a ser un concepto oneroso para los patrones. Y por otro lado, se reduce el tiempo mínimo o el periodo mínimo de 1,250 semanas de pensión, como tú mencionabas, pero para tener acceso a una pensión garantizada. Esto es que en aquellos casos en que los trabajadores no alcanzan las 1,250 semanas, como ha pasado en muchos de los casos, gente que durante mucho tiempo estuvo en la informalidad en algún momento, y precisamente por esa evolución que han tenido los esquemas de trabajo en el país, accedieron al sistema formal, pero no alcanzaron a reunir las 1,250 semanas, que prácticamente son 24 años trabajando. Correcto. No toda la gente alcanzó esos 24 años. Entonces, lo que se reduce es el periodo mínimo para una pensión garantizada, lo cual implica en todo caso que va a haber personas que hayan trabajado poco tiempo en un sistema formal y que tengan acceso a una pensión garantizada. Una pensión garantizada que puede ser equivalente a un salario mínimo en ese sentido. Así es. Hay un incremento importante para los patrones. Hay una disminución de los periodos máximos, de los periodos mínimos de espera para acceder a una pensión. Pero el tema del financiamiento a mí me sigue pareciendo insuficiente. Por un lado, si reducimos los periodos de espera, bueno, el dinero va a ser menos. Correcto. Finalmente tendrá que hacer algunas aportaciones adicionales. Entonces, me gustaría que platicáramos de esta parte, Felipe, ahora que regresemos, vamos a hacer un corte, y que entonces empezáramos a plantear si será suficiente, si será insuficiente. Finalmente, a mí me parece que seguirá siendo insuficiente, sobre todo con una medida que a mí me parece
que puede tener su grado de certeza o su grado de solidaridad que no aporten los trabajadores, pero me parece que si no generamos una cultura en donde las empresas puedan pagar mejor y los trabajadores fomenten esa cultura de empleo, seguirá siendo insuficiente. Vamos a hacer un corte y vamos a regresar para seguir platicando de este nuevo esquema de pensiones que está propuesto del Poder Legislativo y que parece que lleva buen rumbo y parece que se va a aprobar. Sin embargo, hay que analizarlo más detalle. Quédese con nosotros. No te vayas, en un momento regresamos a Infocadem Online. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Bien, pues regresamos y estamos platicando hoy de esta propuesta legislativa para modificar el sistema de pensiones. Hay que recordar que hubo una modificación constitucional al artículo 4 donde se establece una garantía mínima para los trabajadores de edad avanzada o incluso para una pensión que tiene prácticamente un carácter universal a todas aquellas personas adultas mayores que lleguen a una edad de pensión y no tengan un mínimo de subsistencia. Eso en conjunto con esta reforma que se propone, Felipe, pues pretende tener como base una pensión digna para las personas que llegan a la edad de retiro. ¿Qué características encuentras que le den viabilidad al esquema? ¿Qué nos podrías comentar de esta propuesta legislativa? Sí, gracias, doctor. Pues creo que en primera instancia, y digo, y sin verme decantado por algún partido político o alguna idea política, yo escuchaba que esta reforma va a ser el estandarte o es prácticamente, va a pasar a la historia como el estandarte de la Cuarta Transformación, donde le están aplaudiendo precisamente, en este caso, trabajadores, patrones, así lo llegaron a comentar, y en este caso también los sindicatos. Entonces, dicen que esta va a ser la reforma que va a trascender y que va a marcar prácticamente el rumbo de la Cuarta Transformación. También llegaron a comentar que en este sentido, así como se le aplauden, más bien como se le dicen o critican cosas malas al presidente, dicen que esta es una reforma bastante buena porque efectivamente va a beneficiar a los trabajadores en un primer punto, ¿no? Pero creo que y también hay quien dice en este sentido, que lo que está es únicamente, son simples comentarios. ¿A qué me refiero? A que ni siquiera existe como tal una propuesta formal, es decir, ni siquiera la tienen pensada y no han tomado en cuenta precisamente la opinión de órganos como el IMSS y como la CONSAR. Entonces dicen, lo único que pasó es que en la mañanera el secretario Herrera junto con el presidente presentó 6 láminas, hay de unas cosas medio raras que realmente no tienen... 9. Entonces dice que realmente pues no tienen mucho sentido y son no láminas que simplemente pasaron y como tal hasta el día de hoy no hay una iniciativa realmente concreta ni siquiera presentada. Eso, aunado a que todavía no consideran otras cosas, pues creo que es bastante complejo al día de hoy hablar si realmente va a ser una propuesta como la que ellos presentaron y yo creo que va a cambiar mucho, no creo que realmente quede como está hasta el día de hoy. Sí, aquí el tema es que, bueno, como propuesta, como modelo, parece atractivo para los trabajadores, evidentemente, para el patrón todavía debe ser una evaluación un poco más amplia y efectivamente se dice, tiene el aval del Consejo Coordinador Empresarial, de la Confederación de Trabajadores de México, entonces ya hay un aval tanto de patrones como de trabajadores, hay un consenso evidentemente con el Poder Legislativo, pero haciendo cuentas muy sencillas, porque se habla de tasas de reemplazo, como decía Sandra, que prácticamente a lo que equivale es, si yo estoy trabajando y ganando 10,000 pesos, bueno, pues entonces ¿cuánto voy a recibir una vez que yo llegue a la edad de jubilación, por ejemplo, ¿no? Así es. Así digo, si hiciéramos un ejemplo numérico muy sencillo, a lo mejor si hablamos de 10,000 pesos, estamos hablando de que a la afore del trabajador, que seguiría siendo el concepto como hoy se maneja, estarían llegando 1,500 pesos mensuales, y si habláramos de ese monto elevado
al año estaríamos hablando prácticamente de 18,000 pesos, digo, para hacer números cerrados, 18,000 pesos, y si habláramos de que el trabajador presta sus servicios durante 20 años, para no hablar de los 24 que hoy requiere la ley 1250, pero durante 20 años estaríamos hablando de 380,000, bueno, son 180, son 360,000 pesos. Digo, con 360,000 pesos en la Afore, cuando vayan a una aseguradora a pedir que la aseguradora haga una cotización de cuánto le puede dar de pensión, pues difícilmente vamos a tener un monto parecido a los famosos 10,000 pesos que ganaba el trabajador, 360,000 pesos entre 10 años que pudiera vivir el trabajador, 36,000 pesos anuales, si los divides entre los 12, son 3,000. Entonces a mí me parecen muy alegres los números que dicen que la tasa de reemplazo va a superar el 50%, porque un ejemplo numérico muy sencillo no da para eso. Exacto. O sea, para mí, digo, haciendo números, yo veo especialistas que dicen, no, es que sí, con esto, porque las tasas de reemplazo que manejan es un cuadrito, como decía Felipe, en donde hacen números muy alegres y donde dicen... En efecto, las cuentas no dan, entonces, como lo reitero, ¿no? No todo lo que brilla es oro. La verdad es que la propuesta tiene cosas buenas, tampoco todo es malo. La reforma en cuanto a las semanas, de entrada podría ser buena, pero sin embargo, también eso hace que actualmente el mexicano no tiene la cultura del ahorro de entrada, ¿no? Entonces... Sí, y a lo mejor los espacios no están dados, ¿no? Digo, si yo gano 10,000 pesos y con eso tengo que mantener a mí ahí, a mi familia, digo, a lo mejor ni siquiera es que no hay una cultura, a lo mejor no hay ni siquiera para hacerlo. Y otra es que un gran problema que tiene México, el tema de las pensiones es un problema mundial. Lo tiene México y cualquier otro país porque actualmente la gente ya no quiere tener hijos, ¿no? Entonces, nuestros padres todavía fueron de tener muchos hijos y nuestros abuelos muchos más. Entonces, ¿qué pasa actualmente? Que la población de adultos mayores es mucho mayor a la población que está generando. Entonces, cada vez van siendo más adultos mayores y menos los ingresos que se están percibiendo. Entonces, México tiene un problema en cuanto a pensiones, que eso creo que todo mundo lo sabemos. Hoy ya no hay forma de poder no financiar, sino poder solventar sobre todo las pensiones de la gente que ya laboró, que está cotizando, que incluso se va a un régimen de aportaciones voluntarias para tener una mejor pensión. Eso con la ley actual que entró en vigor el 1 de julio del 97 ya no se va a dar, ¿no? Entonces, el hecho de que se encarezca el empleo formal, de que veamos que empieza a ser mucho más caro tener un personal de manera formal, pues entonces vamos a seguir fomentando la informalidad, que es otro gran problema que tiene México. El tema aquí es que siempre los cautivos son los que van a estar más, los van a seguir exprimiendo más y la informalidad va creciendo. Entonces, encareciendo el trabajo, lo que vamos a hacer a la par es que también vamos a fomentar que entonces, en lugar de fomentar fuentes de empleo, vamos a fomentar la informalidad. Ese es uno de los problemas. Hace poco tuvimos un curso y se preguntaba eso, ¿no? ¿No va a ser contraproducente? Pues sí, porque también recordemos que parte de esta reforma es, y así lo anunciaron, va dirigido a la gente que menos tiene. Entonces, actualmente tenemos esa aportación tripartita, pero el gobierno va únicamente a beneficiar a los que ganen menos de 4 UMAS diarias. La UMA actualmente está en 86.88. Es más, si tú ganas más de 350 diarios, prácticamente no vas a tener el beneficio, a diferencia si ganaras un salario mínimo. Y ahí viene otro problema. Muchos temas, educación, informalidad, el desempleo que se puede generar o la vuelta a la informalidad de mucha gente que había logrado alcanzar la formalidad. Vamos a empezar con esos temas, vamos a hacer un corte y regresamos para seguir platicando de las posibilidades y de los riesgos que implica este nuevo sistema de pensiones que se
Quédese con nosotros. No te vayas, en un momento regresamos a Infocadem Online. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Bien, pues regresamos para seguir platicando del sistema de pensiones. Antes de irnos al corte, Sandra, nos platicabas de todos estos riesgos que notas en el nuevo esquema, el encarecimiento, aunque sea paulatino, pero finalmente el encarecimiento de la mano de obra vía las aportaciones, la restricción o la reducción de la actividad económica que está existiendo actualmente, una recesión que está a la vista y que seguramente tendremos en los próximos tiempos. Todas estas condicionantes, la educación, que dices, bueno, hay una tendencia mundial a disminuir el número de descendientes en las familias, la población mundial está envejeciendo, quizá en México a un ritmo un poco menor, porque también hay un vínculo muy estrecho entre la educación y tener hijos, ¿no? Y donde hay más educación, hay menos hijos, y normalmente es lo que pasa, pero pues aquí todavía nos falta mucho para llegar a esa educación, como para no tener tantos hijos. Seguimos viendo familias con muchos hijos, pero es una realidad que ha ido disminuyendo ese nivel de reproducción en las familias mexicanas. ¿Qué tanto va a ser posible que el gobierno con esa reestructura pueda dar pensiones dignas? Porque bien lo mencionaste. Ya lo que aporta el gobierno, que además es muy poco, es raquítico lo que aporta el gobierno, va a estar destinado a los de menos recursos, por un lado, pero por otro lado también incluso a las personas que no hayan trabajado en el sector formal o que no hayan trabajado nunca, pero que cumplan la edad necesaria, que además, y según las tendencias del gobierno, parece que van a ser cada vez más. Entonces, ¿qué tanto es realidad? Y bueno, a lo mejor abrimos un poco la pregunta a Felipe, ¿qué tanto es realidad esto va a cambiar y va a revolucionar? Haciendo cuentas muy sencillas, numéricamente multiplicando y dividiendo, nos damos cuenta de que al final de la vida productiva de los trabajadores el 15% sigue siendo insuficiente. Máxime cuando no se apoya a los patrones para que puedan pagar mejores salarios, que a lo mejor sería también una diferencia importante. Podemos aumentar el porcentaje, pero si no aumentamos los salarios y por el contrario lo reducimos, creo que va a ser más difícil. Pero ¿qué opinas tú, Felipe? Además traes estadísticas, ¿no? Porque estuviste estudiando el tema y lo has analizado. Sí, yo creo que ahí también hay una parte interesante, más que interesante, yo creo que es preocupante. Bien lo comentaban, por ahí como tal el beneficio es únicamente para el trabajador y digamos que el incremento como tal viene por parte de la aportación, va a ser para el propio patrón. Entonces, ahí es algo preocupante porque si bien es cierto, el gobierno dice, ok, sí, no te preocupes, vamos a reestructurarlos, va a haber un beneficio como tal a ti, un aumento de la pensión hasta un 40%, pero el tema va a ser y únicamente lo va a pagar el patrón y el gobierno se supone pues, que también tendría que en ese caso que hacer una aportación mayor, sobre todo en estas épocas donde hay una crisis económica. Creo que no sería en este caso, no sé si tan bueno, pero no tan correcto dejarle toda la carga en este caso al patrón, así como todos las personas que nos siguen. Yo creo que este incremento sí va a golpear bastante fuerte. Yo realmente no creo que quede así, pero entonces, ¿qué pasaría? Yo lo veo en un sentido en el que va a haber, en este caso, una disminución de las personas que realmente quieran contratar personal. Es decir, puede ser, y con todas sus palabras se tiene que decir, se va a optar en este caso por disminuir la carga del seguro social y se va a optar en este caso entonces por tener personas trabajando, sí, en este caso para una empresa o para un patrón, pero de otra forma. Se van a buscar esquemas
en donde lo que menos se tenga que hacer es, en este caso, soportar la carga de seguridad social. Entonces yo me pregunto, ¿qué beneficio quedaría si al final del día una empresa, un patrón busca, en este caso, la forma de disminuir la carga de seguridad social? ¿De qué sirve la reforma cuando realmente el trabajador no la va a tener? Y no digo porque el patrón no la quiera dar, en este caso yo creo que es más que nada por el hecho de que no tenemos las circunstancias necesarias ni la economía necesaria para que exista un incremento como tal, ¿no? Creo que es una parte preocupante. No sé si en la reforma pudiese considerar esta parte, porque en este caso va a haber un desvío de muchas cosas, donde en este caso los patrones van a optar por disminuir esa carga social. Entonces yo creo que también tendría que considerarse. Yo no creo que quede así como tal, reitero. Entonces yo creo que sí tendría que venir también una ayuda como tal del propio gobierno para con el patrón, es decir, no dejarlo morir solo en el intento, porque si no se va a enfrentar a circunstancias como estas, en las que se va a tratar de disminuir la carga de seguridad social, y entonces el beneficio nunca va a llegar como tal al trabajador. Bueno, a mí me suena, y de repente no sé si lo entendí mal, Felipe, pero tú dices que el patrón va a buscar esquemas agresivos para pagar a sus trabajadores. ¿Crees que hay todavía quien se arriesga o estás? Porque finalmente el 27 de la Ley del Seguro Social, el que habla de los conceptos que no integran salario, los premios de asistencia, los premios de puntualidad, el fondo de ahorro, el tiempo extra, la ayuda de despensa, y todos esos conceptos que tradicionalmente, el fondo de ahorro mismo, que se han utilizado a través del tiempo para disminuir la carga social, pues tienen un tope y tienen un máximo de uso. Y además ha habido la amenaza en distintas reformas en donde se dice, y todos los conceptos que hoy exceptúan al salario de cotización, se pretenden homologar con la ley de renta, y entonces veríamos todavía más reducida la posibilidad. Si eso se elimina, si nos remitimos nada más a eso, a mí me parece que pues, incluso el patrón va a pensar en contratar menos gente, porque los costos asociados son muy altos, pero no sé qué piensas tú, Sandra. O si entendiste lo mismo que yo de lo que dijo Felipe, o... No, sí entendí. Ahorita que nos explique qué fue lo que quiso decir, espero que no haya hecho que esquemas agresivos, pero a lo mejor habrá patrones que lo hagan, con todo el riesgo que hoy tiene eso, ¿no? Por la famosa venta de facturas y lo demás, ¿no? Así es, parece increíble, pero la gente o los contribuyentes siguen queriendo jugar con fuego, y la verdad es que es muy peligroso, ¿no? A pesar de todas las modificaciones, a pesar de todas las reformas, sí pudiera haber gente que se quiera arriesgar, pudiera haber gente que quiera disfrazar o hacer uso de esos métodos agresivos. Obviamente lleva muchísimo riesgo, ya no nada más el económico, lo hemos hablado muchas veces. Hoy el simple hecho de la simulación, pues tiene alcances penales, ¿no? Sin embargo, sí creo, porque de repente lo vemos, de repente el contribuyente es como, pasa como con los milagros, ¿no? Si no lo ve, no cree. Entonces, prácticamente hasta que no vea algo, un caso tan cercano, es cuando no va a creer. Esperemos que no. La recomendación es que no lo hagan. La recomendación es que se haga todas las operaciones que tengan, la hagan de la mejor manera, que no hagan uso de esos medios agresivos, porque en efecto, ese es el camino más fácil, ¿no? Hay muchos más, pero de repente la gente se cierra, y sobre todo los que no están dispuestos a pagar una buena asesoría o acercarse a especialistas para que encuentren soluciones que no pongan en riesgo su patrimonio o incluso su libertad. Vamos a hacer un último corte y regresamos para seguir platicando. ¿Qué va a pasar? ¿Qué podemos esperar? ¿Y qué tan viable es la aprobación? Porque parece que todos los sectores están de acuerdo. Entonces vamos a hacer un corte y regresamos para seguir platicando del nuevo sistema de pensiones. No te vayas. En un momento regresamos a Infocadem Online.
Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Bien, y regresamos para seguir platicando de este plan de pensiones que está propuesto a nivel legislativo en México. Y a lo mejor entendimos mal, Felipe. ¿Pero qué crees que haga el patrón? Digo, yo entendí, sí, muchos van a voltear a la informalidad, muchos van a regresar o van a intentar regresar a esos esquemas que muchos años han sido vicios del sector laboral en México, que si pagar por honorarios, pagar por asimilados, que si contratar un outsourcing agresivo. Y eso pudiera pasar, pero hoy creo que es jugar con fuego, como decía Sandra, pero no sé qué opinas tú, Felipe, o qué es lo que quisiste decirnos con... No, o sea, como tal, sí, efectivamente existen riesgos. Aquí el tema es que, bien como comenta la contadora, hay quien sí lo va a hacer, y no precisamente tener esquemas agresivos, pero sí tener opciones como tal, en este caso, para disminuir cargas de seguridad social. Entonces, yo creo que sí hay contribuyentes que sí lo van a hacer, independientemente del riesgo, y también como se le contó ahora, lo aconsejable, o más bien en ese caso, una vez que ya tengamos la reforma bien clara y bien establecida, habría que ver cómo está realmente, reitero, yo no creo que se deje ese incremento prácticamente del 8% para la aportación para los patrones, yo creo que va a disminuir, ojalá así sea, pero sí, yo creo que muchas personas van a optar, muchos patrones van a optar en este caso por, buscar otras figuras, no como tal esquemas ni de evasión, ni de defraudación fiscal, nada por el estilo, pero yo creo que sí va a haber algunos que van a optar por buscar a lo mejor una forma en la que puedan disminuir esa carga, en lo más mínimo, esa carga de seguridad social. Entonces, yo creo que sí, con todas sus letras, yo creo que sí habría que manifestarlo así. Hay patrones que sí lo van a llegar a hacer. Creo que todos nosotros entendemos el riesgo que eso implica, sobre todo cuando no tienen una buena asesoría, cuando realmente el patrón lo hace así, o porque a lo mejor escucha un comentario o cualquier cosa. Yo creo que hay un gran riesgo, como dice el contrario, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, pero creo que tal vez esta idea del mexicano de, pues mientras no me pase, lo voy a seguir haciendo, lo voy a hacer, a ver qué resulta, yo creo que también está ahí para varios patrones. Entonces yo creo que es una circunstancia que habrá que considerar. Por eso yo creo que también el tema de la reforma tendría que considerar esta situación, no precisamente, reitero, haciendo abuso de estos esquemas, pero sí, yo creo que varios patrones los van a llegar a considerar, ¿no? Sí, que incluso, igual hay conceptos complementarios que se han mencionado dentro de esta misma propuesta. Por ejemplo, se habló de que van a reducir las comisiones que tienen las AFORES. Uh-huh. A mí me parece que en el contexto global del concepto, tanto para un trabajador como para el total del esquema de pensiones, es poco lo que puede tener de beneficio un trabajador, aumentar los rendimientos y luego la inversión que se puede hacer con esas inversiones en las AFORES, que ahora se puede invertir en infraestructura, que es donde a mí me suena que ya le están apostando a tener el dinero en sus arcas la gente del gobierno, porque dicen, bueno, ya no les gustó, porque aparte como propusieron la prueba, esa idea de que las AFORES administraran el gobierno, y dijeron, bueno, no que les administre el gobierno. Sin embargo, vamos a dar la posibilidad de que las AFORES inviertan su dinero en infraestructura, que podría ser la misma que está buscando el Estado. Entonces, por un camino alterno están buscando que esto se logre. Entonces, creo que las modificaciones pueden ser importantes, pero sin embargo, disminuir el periodo de cotización, a mí me parece algo aventurado, así sea la pensión garantizada. El incremento, recargarlo solo en el patrón, también me parece pues, bastante interesante para los trabajadores, bastante riesgoso para los patrones que pudieran generar empleo. Y además, si esto no se acompaña de esquemas que apoyen a la empresa, a mí me parece complicado que esto llegue a justificar y que sea benéfico para el conglomerado de empresas, gobierno y trabajadores particularmente, pero bueno, ahí está la propuesta. ¿Qué opinas tú, Sandra, de todo esto? Sí, uno de los problemas a corto plazo, se habla de que esta reforma va a pasar, es casi un hecho. Como comentaba también Felipe, aún no hay nada oficial, entonces tendremos que ver y esperar a que se publique realmente el documento para poderlo analizar a profundidad. Y otro de el problema a corto plazo es esa gente que está próxima a jubilarse, ¿no? Porque hoy sí ya tengo las semanas, que quizás estaba en ese plazo de poder cumplirlas, pero hoy mucha gente se va a pensionar por acotar ese tiempo de semanas mínimas, y el problema es que esas pensiones van a ser insuficientes, ¿no? De entrada.
insuficientes, y además ya estamos en los tiempos en que aquellas personas que llegaron a trabajar unas semanas anteriores al 1 de julio del 97 están muy próximas a jubilarse, y esas son personas que van a vivir de lo que les paga el Estado. Eso sí, efectivamente van a utilizar el régimen anterior, a 1997, y bueno, esa es una carga importante para el Estado. Agrégale que además tendrán derecho a una pensión garantizada en términos constitucionales. Todo un tema en donde difícilmente veo que haya financiamiento, sobre todo cuando no hay economía que tenga un ciclo muy ágil. Eso a mí me parece complicado. Felipe, una conclusión. Pues creo que es un poco, como ya comentaron, un poco difícil. Realmente es que se le está cargando en este caso la mano para las aportaciones a los patrones, y yo creo que primero tendrían que estructurarla bien, que tomar en cuenta a otras instituciones como la CONSAR, como el IMSS, como había reiterado al principio, y creo que también en este caso la aportación, si bien es cierto, es una parte, es tripartita, yo creo que también habría que ahí tomar en consideración, o el gobierno tendría que tomar en consideración también una aportación, porque prácticamente la aportación que hace el gobierno federal pues prácticamente es nula, ¿no? Queda prácticamente igual. Entonces yo creo que así como está, habría que ver, hay varias cosas, como ya comentaron, por ejemplo, lo de la disminución de las semanas de cotización. Sin en cambio, ahí había una diapositiva que presentaron, decía, pero que va a haber un incremento gradual. Entonces todavía no está realmente bien estructurado, habría que esperar. Yo no creo que pase realmente como está, sí va a pasar, como dice la contadora Sandra, no creo que pase realmente como está, pero ojalá pueda beneficiar, en este caso, los trabajadores, pero también no deja la borda o más bien solo la deriva, en este caso el patrón, porque si no, por más que quiera, nadie está obligado a lo imposible, y en este caso el patrón, si no puede hacer como tal esa aportación, pues obviamente va a haber una disminución en este caso de trabajadores y un aliciente menos para la creación de empresas y emprendedores, ¿no? Así es. Una conclusión, Sandra. Una conclusión. A mí me parece que esta carga fiscal es muy sensible, sobre todo por los tiempos de crisis económica que vivimos actualmente. Por eso es que espero y supongo que no sea la definitiva. El empresario hoy lo recibe, la verdad es que pues está muy sensible, viene prácticamente saliendo de ese bache, enorme bache. Estamos algunos saliendo, los pocos que sobrevivieron, hubieron empresarios que se quedaron en el camino, muchas empresas ya cerraron, bajaron la cortina precisamente por esta crisis. Entonces, hoy decirle al empresario que los pocos empleados o las fuentes de empleo que logró sostener van a encarecer, pues creo que no le cae nada bien la noticia, ¿no? Esta iniciativa no ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria, por lo que todavía tenemos que esperar, no empieza su discusión. Ya lo reitero, se habla de que podría entrar el próximo año, fue una de las promesas que se anunciaron, ¿no? Le van a dar mucha agilidad para que se apruebe lo más pronto posible. Sin duda tendremos que seguir de cerca el curso de la propuesta y ver cuál es el documento definitivo. Sí, efectivamente, parece un concepto atractivo para los trabajadores. ¿A quién no le va a sonar bien que tenga una mejor pensión? Pero creo que valdría la pena hacer un análisis numérico, un análisis actuarial, un análisis de los conceptos que se están proponiendo, porque yo creo que los números no son tan alegres. Sin embargo, bueno, habrá que seguir, como bien dices, el curso de la reforma, qué va a pasar, como dice Felipe, hacer una valoración, porque prácticamente estamos hablando de un salto de un 8.5% de las aportaciones patronales, y así sea gradual, finalmente incrementa o va a tasar de una mayor forma lo que ya tenemos, y esperar también que si se modifican las bases de cotización, si finalmente existe acompañada una reforma del artículo 27, esto va a ser mucho más de este famoso 8.5%. Pero bueno, vamos a estar al pendiente. Esperamos que esta información le sirva a la gente que nos haya acompañado. Como siempre, muchas gracias, Sandra, muchas gracias, Felipe. Gracias, y doctor. esperamos una edición más de InfoCadem Online. Quédense con nosotros.